te mintieron sobre la persecución. La mayoría de los creyentes vive con una esperanza dulce y peligrosa, la idea de que, cuando lleguen los tiempos difíciles, Dios nos sacará del juego. Nos enseñaron a esperar un escape milagroso, una huida a mitad del partido, un evento secreto que nos librará del máximo sufrimiento que la humanidad pueda conocer. Y por eso, la sola mención de la tribulación o la figura del anticristo genera un pánico y una ansiedad insostenibles en la Iglesia. Pero si esta creencia fuera totalmente cierta, ¿por qué Jesucristo y los apóstoles prometieron exactamente lo contrario? ¿Por qué la figura de la bestia y el dragón en Apocalipsis son tan vívidas? Y más importante aún, ¿por qué la historia de la Iglesia, desde sus inicios, parece contradecir la promesa de un escape total del sufrimiento? El verdadero error no es temer al sufrimiento. El error fatal es creer que Dios nos ha llamado a un camino que ignora el patrón histórico de la fe. Un patrón que no es de fuga, sino de fidelidad probada. La Iglesia primitiva no vivía con la esperanza de evadir la historia, sino con la certeza de vencer a la historia a través de la perseverancia. No estás solo si sientes confusión. Es una tensión real entre la promesa de la gloria y la realidad del sufrimiento. La buena noticia es que esta tensión tiene solución y la respuesta no está en una nueva teoría, sino en el testimonio inquebrantable de la historia. Vamos a reexaminar la historia de la Iglesia, no como un catálogo de mártires, sino como una escuela de preparación para el conflicto final. Vas a descubrir que la persecución no es un error en el plan de Dios, sino el patrón divino que nos forja. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La palabra que usamos en español para tribulación en el Nuevo Testamento es la traducción del griego lipsis. Aquí está el primer insight que la historia nos da. Lipsis significa aflicción, angustia, presión o persecución. Ahora, fíjate en esto, ¿cuándo prometió Jesús que la Iglesia experimentaría lipsis? Él no lo prometió para un futuro evento lejano. Lo prometió para nuestra vida cotidiana. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, lipsis, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? La lipsis no es un castigo, no es la ira de Dios, orge, que es algo totalmente diferente. La lipsis es la hostilidad normal del mundo contra la verdad. Es la presión que el espíritu del mundo ejerce sobre la Iglesia. Es el patrón divino de la experiencia cristiana. La historia de la Iglesia es la prueba de esto. Los primeros 3 siglos, hasta Constantino, fueron una sucesión de persecuciones imperiales. Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Hipólito, estos líderes de la Iglesia primitiva no esperaban ser sacados antes de las pruebas. De hecho, su escatología era consistente, la Iglesia pasaría por la gran tribulación, la mayor lipsis de la historia, y sería arrebatada al retorno glorioso de Cristo. Ellos vivieron en una época donde el martirio era una posibilidad diaria, y lo consideraban el más alto honor que un cristiano podía tener. Cuando Tertuliano miraba el horizonte profético, no buscaba un escape. Buscaba la fuerza para perseverar. ¿Cómo podían mantener esa esperanza? Porque su esperanza no estaba puesta en la fuga de la historia, sino en la fidelidad en medio de ella. Imagina esta escena por un momento, estás en el Coliseo, viendo a tus hermanos ser devorados por leones, y un amigo te pregunta, ¿crees que Dios va a rescatarnos antes de que esto empeore? Un creyente del siglo II no te respondería con una doctrina de escape secreto. Te respondería con la certeza de la gloria venidera y el poder de la resurrección. Te diría, el sufrimiento por Cristo es la más alta honra que se nos puede otorgar. Déjame mostrarte algo asombroso. Existe una figura en el Antiguo Testamento que prefigura perfectamente la gran tribulación, Antíoco Epífanes. Este tirano del siglo II a.C. desató una persecución sin precedentes contra el pueblo judío, profanando el templo y exigiendo adoración. Esto fue una mini tribulación, una anticipación del mal final. ¿Qué nos enseña esto? Que el mal operado por el anticristo no será una novedad que rompa el patrón histórico. Será la consumación de una hostilidad que el pueblo de Dios siempre ha enfrentado. La Iglesia, que es el nuevo Israel, debe esperar que la historia se repita en su clímax final. Pero si la Iglesia debe pasar por esta persecución,
¿cómo puede ser la esperanza bienaventurada un tiempo de sufrimiento? Aquí es donde entra la distinción crucial entre dos conceptos griegos que se confunden constantemente. Aquí viene lo realmente interesante. Los proponentes del escape antes de la tribulación, pretribulacionistas, tienen un argumento muy fuerte y con una base bíblica sólida: Dios no ha destinado a su pueblo a la ira. Esto es absolutamente cierto. El Nuevo Testamento enseña con claridad, pues mucho más, habiendo sido justificados ahora por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira, orge. El problema no es si la iglesia escapará de la ira, orge. El problema es si la ira, orge, y la tribulación, lipsis, son lo mismo. Y la historia, junto con la exégesis, gritan, no. Ira, orge, es el juicio punitivo de Dios contra el pecado, la impiedad y la rebeldía. Piensa en las 7 copas de Apocalipsis: plagas, úlceras, mares convertidos en sangre. Eso es la orge, y de ella, la iglesia está totalmente exenta y protegida. Tribulación, lipsis, es la persecución, el sufrimiento y la angustia infligida a los creyentes por los poderes malignos humanos o satánicos, el anticristo y sus seguidores. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La Biblia nos da el caso de estudio perfecto. El caso de Israel en Egipto. Israel estaba en Egipto. Sufrían bajo la opresión y la esclavitud del faraón. Eso era tribulación, lipsis. Pero cuando Dios envió las plagas de su ira, orge, sobre los egipcios, ¿qué pasó con Israel? La Escritura dice que Dios protegió, abrigó y resguardó a Israel dentro de su presencia en la tierra de Gosén. No los sacó de la tierra de Egipto. Los protegió en el lugar del juicio. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. El Apocalipsis 7, en medio del juicio, habla de los 144.000 sellados. ¿Para qué es ese sello? Es una metáfora de la protección divina contra el juicio y la ira de Dios. No es un sello para sacarlos de la tierra, es un sello para preservarlos mientras el juicio cae sobre los malvados. La promesa de Dios no es remoción de la prueba, sino preservación en la prueba. El autor de Hebreos lo expresa con elocuencia: la esperanza es el sacrificio de Cristo y el destino eterno. El sufrimiento, de hecho, se convierte en un agente purificador de la iglesia, como el fuego que prueba el oro. El verdadero peligro de la doctrina del escape es que prepara a los creyentes para la desilusión. Si la lipsis es nuestro destino y la orge la protección, entonces, ¿cómo vivían los primeros cristianos, que sabían que el anticristo vendría y que ellos tendrían que enfrentarlo? Ellos tenían una esperanza diferente. Nuestra esperanza central como creyentes tiene un nombre: la bienaventurada esperanza. La pregunta es, ¿cuál es el objeto real de esta esperanza? Para muchos, el objeto es el escape. La esperanza es librarse del dolor. Para la iglesia histórica, el objeto es la epifanía de la gloria de Cristo. La esperanza es la unión con la persona de Cristo. Mira lo que dice la Escritura: la esperanza es la manifestación, epifanía, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta distinción es fundamental para tu vida de santidad. ¿Cuál es tu motivación para vivir una vida de pureza? Motivación basada en el miedo: vivo en santidad por el miedo de ser sorprendido por el arrebatamiento a cualquier momento en un pecado secreto. Motivación basada en el amor: vivo en santidad por la alegría de unirme a mi Señor y ser semejante a Él. La historia de la Iglesia nos enseña a adoptar la segunda motivación. Los creyentes que enfrentaron a Nerón y Domiciano no tenían una doctrina de escape secreto que pudiera ocurrir en cualquier instante. Ellos sabían que tenían que perseverar hasta el fin. Su motor para la pureza era la certeza de la unión con Cristo y no la incertidumbre de la fecha. El autor nos ofrece un caso de estudio conmovedor: su propia historia de amor. Imagina que te enamoras y le pides matrimonio a alguien, pero sabes que la boda no ocurrirá hasta dentro de 3 años. La boda no es inminente en el sentido de que pueda ocurrir a cualquier momento. Sabes que hay un largo camino por recorrer. Pero, ¿acaso la certeza de ese matrimonio pierde su poder transformador? Claro que no. La certeza del evento y el amor por la persona amada te motivan a la fidelidad, al preparativo y a la pureza, a pesar de la espera. Yo también pensé al principio que sin el concepto del année moment,
la urgencia se perdería. Pero la verdad es que la urgencia se transforma. De una urgencia de calendario, mirar el reloj, pasa a ser una urgencia de carácter, estar despierto y ser fiel. La verdadera motivación es la devoción del corazón y la promesa de que seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa promesa de transformación y unión es infinitamente más poderosa que el miedo a ser sorprendido. Si te identificas con esta búsqueda de una esperanza más sólida y un llamado más profundo a la pureza, comenta, yo también, y compartamos este viaje. Esta esperanza purificadora no solo transforma nuestra moral, sino también nuestra acción en el mundo. ¿Cómo se traduce esta preparación histórica en nuestro trabajo y nuestra misión? El mandato bíblico de Vigiai, Gregoreo o Agrupneo en griego, es uno de los pasajes más malinterpretados en la escatología. Para la perspectiva del escape, vigilar significa principalmente mirar el reloj y estar listo para la llegada secreta a cualquier momento. Pero la historia y el texto griego nos muestran que Vigiai no significa principalmente mirar el calendario. Significa estar espiritualmente despierto, sobrio y ocupado en el servicio fiel. El concepto es simple, el siervo fiel es aquel que está trabajando en los asuntos del maestro a pesar de la demora. Las parábolas de Jesús, la del siervo fiel y malo, y la de las minas o talentos, se centran en la fidelidad en el servicio, no en la especulación sobre la fecha. Imagina esta escena por un momento, eres el administrador de una gran hacienda, y tu señor parte para un viaje largo. Te dice, ocúpate de mis asuntos. No sé cuándo volveré, pero vigila. ¿Qué hace un siervo fiel? Se sienta en el tejado, mirando el horizonte con binoculares, sin hacer nada hasta ver el carruaje. ¿O se ocupa de que la cosecha esté lista, los animales alimentados y el negocio prospere, para que el maestro lo encuentre haciendo su voluntad? El siervo vigilante es aquel que vive en la tensión expectativa-perspectiva. Vive como si Cristo pudiera regresar hoy, expectativa, pero trabaja y planea como si la historia continuara por mucho tiempo, perspectiva. Esta preparación histórica no es solo pasiva, es el motor de la misión. El Evangelio de Mateo nos da el gran signo profético que precede al fin, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El concepto de que la Iglesia no necesita evangelizar porque un remanente judío lo hará después del escape es un error fatal. Es una interpretación que destruye el impulso misionero de la Iglesia. La Iglesia es el recipiente del Espíritu Santo y tiene el mandato de la Gran Comisión. El verdadero secreto para apresurar la vuelta de Cristo es la obediencia al mandato misionero. Antes de mostrarte cómo aplicar la tensión expectativa-perspectiva en tu vida diaria, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. La historia de la Iglesia nos da la clave. Grandes líderes misioneros sabían que el fin no llegaría hasta que se completara la tarea. Ellos no esperaban a que el mundo terminara, trabajaban para terminar el trabajo. Su fervor inquebrantable no venía de la idea de un escape personal, sino de la responsabilidad de ser la llave que abre el final de la historia. La preparación para el anticristo, por lo tanto, no es esconderse, sino cumplir nuestra misión con fidelidad y valentía. La perseverancia es la única respuesta lógica a la hostilidad. ¿Cómo la historia de los mártires valida la idea de que la elipsis no es un castigo, sino la más alta honra? La Iglesia histórica nos enseña que sufrir por Cristo es la más alta honra. ¿Por qué? Porque el sufrimiento nos asemeja a Cristo en su camino a la cruz y nos purifica. El martirio se convierte en el supremo testimonio de la fe. Fíjate en esta verdad contraintuitiva, la tribulación, en lugar de ser un castigo, es la purificación final de la Iglesia. Los padres de la Iglesia veían la tribulación como el fuego que prueba el oro, quemando las escorias para que la novia de Cristo fuera pura y estuviera lista para el encuentro. La historia nos prepara para el anticristo al darnos el testimonio de los mártires y la profecía nos da la certeza de su recompensa. Un punto crucial que la historia y la exégesis revelan es la unidad de la resurrección. El pretribulacionismo a menudo separa la primera resurrección en dos fases, los santos de la Iglesia en el arrebatamiento y los mártires de la tribu que mintieron sobre la persecución.
La mayoría de los creyentes vive con una esperanza dulce y peligrosa, la idea de que, cuando lleguen los tiempos difíciles, Dios nos sacará del juego. Nos enseñaron a esperar un escape milagroso, una huida a mitad del partido, un evento secreto que nos librará del máximo sufrimiento que la humanidad pueda conocer. Y por eso, la sola mención de la tribulación o la figura del anticristo genera un pánico y una ansiedad insostenibles en la Iglesia. Pero si esta creencia fuera totalmente cierta, ¿por qué Jesucristo y los apóstoles prometieron exactamente lo contrario? ¿Por qué la figura de la bestia y el dragón en Apocalipsis son tan vívidas? Y más importante aún, ¿por qué la historia de la Iglesia, desde sus inicios, parece contradecir la promesa de un escape total del sufrimiento? El verdadero error no es temer al sufrimiento. El error fatal es creer que Dios nos ha llamado a un camino que ignora el patrón histórico de la fe. Un patrón que no es de fuga, sino de fidelidad probada. La Iglesia primitiva no vivía con la esperanza de evadir la historia, sino con la certeza de vencer a la historia a través de la perseverancia. No estás solo si sientes confusión. Es una tensión real entre la promesa de la gloria y la realidad del sufrimiento. La buena noticia es que esta tensión tiene solución y la respuesta no está en una nueva teoría, sino en el testimonio inquebrantable de la historia. Vamos a reexaminar la historia de la Iglesia, no como un catálogo de mártires, sino como una escuela de preparación para el conflicto final. Vas a descubrir que la persecución no es un error en el plan de Dios, sino el patrón divino que nos forja. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. La palabra que usamos en español para tribulación en el Nuevo Testamento es la traducción del griego lipsis. Aquí está el primer ensayo que la historia nos da. Lipsis significa aflicción, angustia, presión o persecución. Ahora, fíjate en esto, ¿cuándo prometió Jesús que la Iglesia experimentaría lipsis? Él no lo prometió para un futuro evento lejano. Lo prometió para nuestra vida cotidiana. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, lipsis, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? La lipsis no es un castigo, no es la ira de Dios, orge,